Bien, muchas gracias por estar. Bienvenidos y bienvenidas a el tercer lunes de nuestras 6 clases que vamos a tener, porque el tema se nos va a alargar un poquitito, pero estoy tratando de que le saquemos bien el jugo a esto, cosa de que podamos entender bien el fondo de lo que estamos tratando. El tema es complejo porque, como ya habíamos conversado, el territorio no es solo uno, no es solo un territorio geográfico el que estamos analizando, sino que son todas las proyecciones de territorio. Como hablábamos, ¿cierto? Está el territorio del cuerpo, está el territorio también del vocabulario, es decir, cómo es que los textos también se pronuncian en tales o cuales circunstancias, como lo que estaba planteando Milagros también al inicio de su intervención, cómo es que también debemos de entender el vocabulario de lo que nosotros queremos tratar de decir. Les preparé aquí una diapositiva para que ustedes puedan hacer memoria de lo que hemos visto hasta aquí, ¿ya? Entonces, se los voy a compartir para que ustedes lo puedan ver. Estuvimos viendo y hablando acerca de primero los territorios que Jesús anduvo, ya en cuáles él se encontró. Si ustedes se fijan, aquí al medio hay un mapa, está Galilea, Samaria y Judea, que es el territorio en el que él caminó. Cada uno de estos territorios representa algo. ¿Ya? Y cada uno de estos territorios de alguna forma habla de alguna manera. Aquí arriba, en el territorio de Galilea, donde Jesús realizó la mayor parte de su ministerio, ¿ok? Por lo tanto, la mayor parte del vocabulario que vamos a encontrar en los evangelios tiene que ver especialmente, tiene que ver con un territorio campesino, un territorio, ¿cierto?, de trabajadores, de personas que están ligados a la pesca, ¿ya? Entonces, los territorios claves aquí son, como decía, Galilea, territorio mestizo y periférico, periférico en el sentido que estaba más alejado de las... los territorios de poder, que en este caso es Jerusalén y Judea, ¿ya? Es un espacio de diversidad cultural y está abierto a los gentiles, porque los gentiles también compartían territorio aquí por el mismo mar de Galilea. Luego tenemos el de Judea, que está acá abajo, que es la representación de todo lo que tenga que ver con el poder, ya que ahí está el templo y ahí están las autoridades más grandes del mundo judío de la época. Y luego tenemos el territorio intermedio, que es el territorio de Samaria, que representa el rechazo, ¿ya? Es un lugar de encuentro, de diálogo y de ruptura con las barreras, y estuvimos hablando especialmente ahí de la mujer samaritana, también por lo que nos compartía el mismo Rafael, ¿cierto? Que es lo que hemos estado tratando de hablar y de explicar. Entonces, cuando hablamos de territorio, no solamente hablamos del territorio de Galilea en el sentido de territorio, es decir, cómo estaba compuesto, cuántos habitantes tenía, dónde estaba Nazaret. No. Nazaret, de hecho, no aparece en el Antiguo Testamento. Nazaret es un pueblito muy chiquitito, muy pequeño, no es prácticamente ni siquiera reconocible. Entonces, no estamos solamente hablando de territorio en tanto geográfico, sino también de quienes componían ese territorio, ¿ya? En este caso, campesinos y pescadores, que eran las principales personas que componían este territorio. Y en Judea, el tema estaba relacionado con el poder y los de Samaria con todo lo que era la exclusión. ¿Ok? La exclusión en términos geográficos, en términos políticos, en términos de raza y un montón de otras cosas más que obviamente forman parte de la historia. Ahora, ¿cómo Jesús se mueve dentro de este territorio? Se mueve y se acerca. Jesús se mueve y se acerca desde el camino, no desde la sinagoga, no desde un espacio de poder, sino que se acerca desde la caminata, desde la visita a las casas, desde el compartir la comida y desde la escucha a las personas. Fue como él de alguna forma, ¿cierto?, se relacionó con la gente. Entonces,
Podríamos decir que Jesús se mueve en lo relacional, o sea, va creando relaciones a medida que va caminando. Me nace una pregunta, que no, disculpen, pero me recordé especialmente del tema de las mega iglesias. eh, ¿Cuánta relación tiene el pastor con su rebaño? ¿Cuánta relación nosotros tenemos y cuánta relación nosotros creamos con nuestros hermanos y hermanas de las comunidades? No recuerdo si es John Stott el que plantea una teología a la que llamó teología del camino, en el sentido de cómo es que yo camino al lado de mis hermanos y cómo yo los acompaño. Eh, yo estuve mucho tiempo, cuando estuve estudiando en el seminario, estuve viviendo en Peñalolén y el pastor de la iglesia no vivía en el templo, vivía 2 cuadras más lejano al templo. Entonces el pastor, ¿qué es lo que hacía? Eh, Cuando se iba al templo, algunos jóvenes o algunas personas lo pasaban a buscar a su casa y se iban caminando hasta el templo. Y luego lo esperaban y se venían caminando nuevamente hasta la casa de él. Entonces él aprendió a conocerlos dentro del trayecto en el que podían caminar. Eh, ¿Cómo es que es nuestra relación con nuestros hermanos, con nuestras hermanas? ¿Cómo nos relacionamos? ¿Cómo compartimos? ¿Cómo nos movemos? ¿Ya? Entonces, Jesús aprende justamente este crear relaciones a partir de la caminata. Jesús no tiene un mensaje religioso propiamente tal. Lo que Jesús hace es la comunicación y el anuncio de la llegada del reino, que obviamente se presenta como una buena noticia, especialmente para la gente que menos tenía, para aquellos que se sentían marginados y para los que no contaban dentro de, el mundo judío. Aquí siempre, 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 siempre tienen que tener presentes dos, dos cuestiones muy particulares. Uno es la ley del honor y la vergüenza, que ya la hemos explicado, y la otra de la pureza y la impureza. Esas cuestiones son relevantes y primordiales en el texto bíblico, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, pero en los Evangelios esta cuestión todavía se hace mucho más importante porque Jesús, que de alguna forma, ¿cierto? Al entrar en contacto con las relaciones, quiebra un poco el tema del honor y la vergüenza y también el honor de la ley de la pureza o la impureza. Él no podía tocar a un leproso y sin embargo lo toca. Eso ya rompe el tema de la impureza. Él no podía entrar en casa, por ejemplo, de publicanos y eso rompe el tema del honor. Entonces, ¿me estoy explicando? Entonces, todas esas cosas se van haciendo a medida que él va anunciando el reino y este reino va en cierto modo quebrando las leyes que de alguna forma entorpecen las relaciones y quiebran las relaciones. En ese sentido, y a través de este caminar que tiene Jesús, va formando comunidades, ya convoca a discípulos y fíjense, convoca a discípulos y discípulas. Y aunque a algunos no nos guste un poco el tema de hablar genéricamente, es decir, individualizar a las mujeres y a los hombres, es bueno hacerlo. ¿Por qué? Porque Jesús no solo tuvo discípulos, también tuvo mujeres que lo acompañaron. Recuerden que eran, de hecho, ellas las que mantenían el ministerio de Jesús. El mismo texto lo dice, que muchas mujeres, ¿cierto?, mantenían su ministerio y muchas mujeres también lo seguían. Entonces, Jesús forma una comunidad de seguidores a medida que él va caminando. No en su relación en el templo, sino dentro de la misma comunidad, ¿ya? Y va creando estas relaciones en distintos territorios y los distintos territorios que él también visita y con distintas realidades en las que se va encontrando en el camino.
se encuentra con pescadores, se encuentra con publicanos, se encuentra con prostitutas, se encuentra con una infinidad de personas que le van saliendo al camino. Y bueno, ante esta crear relaciones y crear comunidad, entonces Jesús también se hace la pregunta de cómo es que enfrentamos al sistema. Y Jesús se pone enfrente del sistema eh, y él justamente, ¿cierto? Se propone enfrentarlo a partir de los excluidos, de cómo es que esta sociedad ha provocado y ha creado excluidos. Entonces, la práctica del caminar de Jesús en relación con sus eh, discípulos y discípulas lo hace desafiar fronteras, lo hace desafiar la misma religión, lo hace desafiar a la sociedad y lo hace desafiar a la política. Y quizás aquí podríamos plantearnos inclusive otra reflexión más. ¿Cuántos de nosotros, pastores, pastoras, líderes y lideresas de iglesia, estamos dispuestos a enfrentar los desafíos que nos puede producir, ¿cierto?, las fronteras religiosas, sociales y políticas? ¿Y cómo es que les podemos hacer frente? ¿Cómo es que podemos, de alguna forma, ¿cierto?, colocarnos en el trayecto para poder acompañar a nuestras comunidades? ¿Ya? Eso es muy importante. Y a partir de esto, les invito a pensar en lo siguiente. Ahora no solo desde los evangelios, sino desde nosotros mismos y de nuestras relaciones con los demás. Primero, ¿qué territorios estoy caminando hoy? ¿A quiénes me acerco y a quiénes ignoro? La honestidad debería llevarnos a darnos cuenta de que aunque nosotros no queramos, hay personas a las cuales ignoramos y hay personas a las cuales me acerco. Y eso significa que debo de aprender a enfrentar las fronteras que me he puesto o que se nos han puesto de alguna forma y traspasarlas y cruzarlas tal como lo hizo Jesús. ¿Ya? ¿Qué territorios estoy caminando hoy? ¿Cómo los camino? ¿Con quiénes los camino? Los caminos solo con aquellos que conozco, con los desconocidos también. Y dentro de este camino, ¿a quiénes he ignorado? ¿Cuáles son esas personas a las que he dejado de lado? Entonces, el mensaje de Jesús tiene raíces territoriales concretas. Y esto, para ponerlo en términos en palabras más claras, el mensaje de Jesús tiene raíces históricas, en la realidad histórica de las personas, no en una realidad, como lo decía Milagros en su intervención, no en la realidad espiritual de las personas, sino en su realidad concreta, ¿ya? Eh, la práctica de Jesús justamente lo pone enfrente de aquello que debe de vencer y que de alguna forma la ley eh, hasta lo justificaba si es que no la podía vencer. Pero él decidió traspasar esas fronteras y a partir de eso, ¿cierto?, le dio mucha más importancia a la comunidad. Y este anuncio del reino es una cuestión de equilibrio, ya de justicia, eh, dentro del quehacer político, social y religioso de su tiempo, lo que lo lleva justamente a anunciar una liberación, y eso ustedes lo pueden leer en Lucas capítulo 4. Entonces, debemos de leer los evangelios desde el territorio que nos corresponde, sea Galilea, Samaria o Judea, conocer esos territorios, entender cuál es el trasfondo de ese territorio y cómo es que funciona ese territorio en el texto. Entendiendo eso, de que el territorio tiene una lectura, también nosotros hoy día podemos pararnos un momento, pararnos un instante y también pensar que nuestra lectura tiene un territorio
y nace de un territorio. La cosa es saber si estamos dispuestos a reconocer ese territorio y a partir de ese territorio, entonces trabajar con nuestras comunidades. Eso es como el resumen de lo que hemos estado viendo hasta ahora. De ahí les voy a dejar la lámina también para que ustedes la puedan tener y le puedan echar una miradita y la tengan ahí como presente más al ojo. Sobre esto, preguntas, consultas o comentarios. Por favor, les escucho. Háblenme, les escucho. Rafael, si está hablando, no está con micrófono. A ver si puedo solicitar. Ahí mandé una solicitud para que actives el micrófono. Ahí sí. Bueno, la idea es que el territorio tiene que ver con el lugar donde nosotros nos reunimos para convertir cualquier desarrollo a platicar. Puede ser el territorio del templo, Ujú. puede ser el territorio de la comunidad y donde nosotros también vamos caminando hacia ese objetivo. Toda vez y cuando nosotros tengamos claro que todas las personas tenemos que tener identidad propia, pero romper también con esas barreras que nos han puesto de que yo soy de un lado y vos del otro. Vos perteneces a una organización y yo pertenezco a otra. De tal manera que eso nos complica si no logramos entender este concepto de territorio. Me parece que por ahí es donde tenemos que ir más aclarando la actitud que nosotros debemos de tener si vamos a seguir a Jesús o no. Sí, muchas gracias, Rafael. De hecho, pues, una de las cuestiones que nosotros tenemos que hacer justamente es reconocer el territorio donde estamos. Si reconocemos el territorio donde estamos, entonces vamos a entender las diferencias que tengo con otras y otros que habitan el mismo territorio. Y tenemos que ver si qué tipo de diferencias son las que tengo con esas personas. Todo esto, fíjense, no es que Jesús un día se haya sentado a pensar y a decir, "Ah, esta va a ser mi manual, voy a empezar por esto". No, las cosas se crean en el camino, no, no es que uno, a veces sí la puede hacer conscientemente, como lo que estamos estudiando ahora, seguramente nos va a llevar a pensar cómo es mi territorio, conocerlo y todo lo demás. Pero cuando nos relacionamos, generalmente esperamos que los acontecimientos se vayan dando, conocemos a las personas que están a nuestro alrededor, sabemos cuáles son los límites de esas personas, sé cuál es mi límite y obviamente a partir de eso también voy conociendo. No hay otra manera, no hay otra forma. No podemos pedirle a alguien, qué sé yo, voy a poner la iglesia, la iglesia de Ávila como ejemplo, no podemos pedirle a alguien externo que venga a la iglesia y nos haga un panorama social de la iglesia. O sea, un estudio externo, que vengan y que nos digan, mira, este es el panorama. No, no. O sea, cada uno de nosotros es parte de ese panorama. Y eso es lo que construye comunidad. O sea, Jesús sabía con quién se estaba relacionando, veía con quién se estaba relacionando y obviamente a partir de eso decidió caminar al lado de las personas. Inclusive, tal como dice Rafael, inclusive aunque estas personas no piensen como yo, piensen distinto, Jesús no dejó de reunirse y no dejó de conversar aún con aquellos que eran distintos. Y eso es lo bueno de relacionarse. No puedo solo relacionarme con aquellos que
de alguna forma son los que yo quiero, los que yo amo, los que están, concuerdan completamente conmigo. No, si tenemos que disentir, no podemos aceptar siempre todo aquello que me digan, ¿no? Tenemos que disentir, pero dentro de esa disensión también nosotros aprendemos a conocer. ¿Alguien más que quiera decir algo? ¿Quiere compartir algo con nosotros que le haya quedado de esto que hemos estado hablando? Yo quiero decir algo. Dígame, Arisbe. Ujú. Fíjense que se acaba de ir la luz aquí en mi casa, fue bien divertido, porque en el momento que encendí el micrófono se fue la luz. Bueno, ojalá que me dure un ratito la batería y no se me descargue este. Bueno, eh, fíjense que pensando en los territorios, nosotros en El Salvador tenemos una historia también que ha marcado precisamente el contexto y el territorio, nuestra evangelización y la manera en cómo eh, debemos llevar el evangelio a la sociedad. No es fácil cuando se trata de una situación de conflicto entre partes que tienen que ver con la política social, económica, hasta de intereses que no van con respecto a nosotros, pero sin embargo, siempre hay una voz del Evangelio que nos dice auxiliar o estar al lado de los más necesitados. Entonces no deja de caer en el fenómeno de político, ¿verdad? De una situación política. Esto es bien difícil entender desde nuestras, digamos, posiciones, ideologías, eh, cuando no podemos callar, cuando no podemos dejar de decir o de acompañar. Por ejemplo, esto de la teología del camino es una manera y es otra, digamos, una manera muy parecida de una teología que nosotros en El Salvador reconocemos como nuestra identidad, que le llamamos teología de la vida, que es precisamente el caminar con el pueblo, con una situación, con un contexto, con una necesidad. Y el lema, o digamos el principio de la teología de la vida es estar al lado de los más necesitados. Y los más necesitados somos todos y todas, y esa es la paradoja, que somos tan necesitados los ricos como los pobres, somos tan necesitados las mujeres como los hombres, somos tan necesitados en diferentes maneras. Entonces, bueno, sin importar, simplemente enfocarse en la mayor necesidad de acuerdo al contexto, al kairos, ¿verdad? Al momento, la localidad, a la situación. Bueno, en realidad me enriquece todo lo que escucho, aprendo en esta clase y todo lo que hemos estado recorriendo y sé que, digamos, me fundamenta más eh, nuestro aprendizaje desde lo que nosotros en El Salvador reconocemos como teología de la vida. Y eso me, me, me anima más. Bueno, gracias. Muchas gracias, Aripe. Sí, bueno, distintas personas, distintos teólogos le han llamado de distintas maneras, pero en esencia sí es eso, teología de la vida, porque si uno mira la vida de Jesús, obviamente, y vuelvo a repetir, Jesús no hace acercamiento desde lo religioso, Jesús hace acercamiento desde la vida y se plantea desde la vida una realidad distinta de relación con Dios, ¿ya?
nunca deja de lado eso, y el reino es para eso también, para aprender a relacionarse con Dios también. Pero él dentro de eso está dentro de un territorio, de un marco en el que no se va a mover porque le corresponde ese marco, ese tiempo y ese espacio. Y en ese espacio en el que tiene que moverse, y ese espacio es el que le indica hacia dónde tiene que caminar. Y como bien decía en este caso Arife, ¿cierto? También, y al igual que muchos de nosotros en América Latina, eh, lo religioso se ha visto atravesado también por tanta desigualdad social que obviamente una cuestión que debemos de darnos cuenta en el texto bíblico es que Jesús a través del caminar que hizo es que propone esto. Yo les quiero colocar un video, justamente el del rector, como les dije, del instituto. Por favor, préstenle atención a lo que él va a compartir. Espero que compartir con sonido. Ojalá se escuche bien, así que atención. Hola, hola, amados estudiantes de la Facultad de Teología Contextual. Les habla Ismael, rector de ITEM Internacional, y quiero saludarles cariñosamente. Acabo de llegar de mi viaje en Israel, donde estuve un par de semanas excavando en la ciudad de Bethsaida, allá en Galilea, y aprendí muchísimo y me acordé de ustedes, dado que ustedes estudian la teología desde lo territorial, desde la tierra, desde el contexto. Una de las cosas que aprendimos en Bethsaida, ustedes deben de recordar, que era el pueblo de donde venían Pedro, Andrés su hermano y Felipe. Y una de las cosas que nos encontramos ahí en Bethsaida es que los pescadores tenían un impuesto extra. Es decir, había un impuesto para el templo, había un impuesto, ¿cierto?, para el Imperio Romano, pero los pescadores tenían un impuesto extra, algo que muchas veces no se habla, pero desde la arqueología, al encontrar las monedas, al encontrar incluso las cañas de pescar y las pesas de cómo se pescaba y todo eso, nos dimos cuenta de que uno de los rubros que más apretado financieramente estaban eran los pescadores. Por lo tanto, eran los más radicales, los que más se quejaban contra el imperio. ¿Y qué creen ustedes? Jesús, a quien llamó por sobre todas las cosas, fue a pescadores. Y nos damos cuenta de que el llamado de Jesús no es solamente un llamado sobre lo metafísico, la salvación espiritual fuera de este mundo, sino que también es un llamado a la liberación y a la libertad, que muchas veces el contexto social, político y muchas veces cierto de identidad antropológico necesita. Así que es un contexto muy importante porque muchos de nosotros que estamos en América Latina vivimos cosas extras, ¿no? Ellos tenían extra el impuesto al pescado o a su rubro de pescador, y muchos de nosotros batallamos financieramente, peleamos financieramente con muchas cosas, socialmente con muchas cosas, pero a esos Jesús los llama porque tienen una visión del no conformarse, una visión de la crítica en el buen sentido de la palabra, de que podemos tener un mundo mejor. Y por eso estos pescadores dejaron, ¿cierto?, el reino romano y se fueron a construir el reino de Dios con Jesús. Bueno, les saludo con mucho cariño, espero verles pronto, espero que algunos de ustedes nos puedan acompañar el próximo año, en julio del 2027. Vamos a volver a ir a Israel por un par de semanas. Usted puede ir por una semana, 2 o 3, según le dé permiso su trabajo, su iglesia, sus obligaciones. Y queremos decirle que las puertas están abiertas y Dios proveerá de lo financiero. Tratamos de hacer actividades para reunir dinero
y si alguno de ustedes se interesa, las puertas van a estar abiertas. Así que muchas gracias por todo y que Dios les bendiga. ¿Qué les pareció? ¿Cuántos se suman para ir a Israel? No, pero no era ese el fondo, pero Oh, eh, amén, amén, amén. Yo voy, Pastor Corona. bueno, ya saben, Ismael dejó ahí la invitación para, para el próximo año. Pero lo importante es aquí lo que él decía y compartía, estando ahí en Bethsaida, se da cuenta de esto, ¿cierto? De el impuesto extra que tenían los pescadores y que obviamente les hacía la vida mucho más compleja. Si nosotros no tenemos el conocimiento respecto de la realidad de lo que pasaba en ese tiempo, es que entonces, y ahí volvemos a lo que dijo Milagros al inicio, solo vamos a tener una parte del mensaje y vamos a tener como una mesa coja, o sea, es decir, vamos a tratar de equilibrarla, pero no vamos a poder, al menos de que podamos también tener información que nos ayude a conocer la realidad de dónde estamos parados, de dónde estamos parados nosotros y de dónde está parado el texto. Eso es re importante. Eh, y obviamente se entiende mucho mejor todo lo que aparece ahí después en el texto del tema de las deudas, el tema del pago de los impuestos y de cómo es que la gente tenía que sobrevivir y supervivir a lo que está ocurriendo dentro del contexto en el que ellos viven. Y obviamente, entonces ahí la apertura del reino se puede entender mucho mejor a partir de la justicia social, de cómo es que Jesús propone una idea y un reino distinto en donde no existan este tipo de abusos. Preguntas, consultas. ¿Les gustó el video? ¿Qué les quedó de lo que escucharon? Aparte de la invitación a ir a Israel. Hablen, hablen. Hola, Pastor, dígame, ¿quién me habla? Sandra, Ah, Sandra, Sandra. 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 No, que mucho del contexto, qué interesante y qué bonito es reflexionar acerca del contexto, darnos cuenta de las necesidades que tenía la gente en la época de Jesús y bueno, compararlo con nuestra realidad que no es tan distinta, lamentablemente, que es siempre lo que yo pienso, que no ha cambiado mucho, podríamos decir, la sociedad. Hoy también estamos con situaciones muy parecidas, muy similares, y sin duda nosotros, digo como iglesia en general, siempre hablo de la iglesia en general, no, no con un nombre denominacional, eh, tenemos que reflexionar más que nunca en esto, porque eh, siento que no hacemos lo que tenemos que hacer, que falta esa denuncia, esa confrontación de la cual hoy usted está enseñándonos o reflexionando, ayudándonos a reflexionar, eh, tan necesaria, y hacernos parte de las situaciones problemáticas de las personas en general. Ya en nuestro país, en El Salvador, decía la hermana, la escuchaba con mucho gusto. Entonces, que esto no es una realidad aislada, que esto pasa en todas partes. Ah, y bueno, la iglesia también está en todas partes, entonces, qué bueno es que podamos reflexionar, pero a la vez también decir o encontrar en común, consensuar eh, formas de promover cambios que son tan necesarios y de acercarnos en realidad a lo que Jesús verdaderamente nos enseñó, estar ahí con la gente, día a día, compenetrarse con ellos, con sus problemas, defender.
que es la forma en que el relacionarse sin distinciones con todo tipo de personas. Nos ponemos prejuiciosos muchas veces, entonces, qué bueno es reflexionar en esto, Pastor Marco. Muchas gracias. Muchas gracias, Sandrita. Milagros. Y Cualquier, después pare- Sergio. cualquier parecido es pura coincidencia, porque en este entonces, de ahora en que vivimos, en mi ciudad donde yo estoy, la Romana de República Dominicana, pues para la gente sobrevivir un poquito mejor, ha tenido que hacer asociaciones. La asociación de motoristas, la asociación del colmadero, la asociación del peluquero, la asociación del salonero, porque es la única manera que ellos tienen como para paliar un poco los impuestos que le cobran. Si usted pone una fritura, pues pasan del ayuntamiento y le dicen que usted tiene que pagar un impuesto por tener en esa fritura. Pero quizá en ese día usted no se ganó bien ni la comida de su casa, pero es obligatorio que hay que hacerlo. Entonces, no es pura coincidencia lo que eh, Samuel se llama, la persona que no habló, que estaba en Israel, Ah, Ismael. Ismael. Lo que él vio allá es lo mismo que nos está dando aquí. Eso sucedió hace tantos años, él lo descubrió ahora por la excavación que hicieron, por los hallazgos que encontraron. Pero aquí usted no tiene que ir en cualquier esquina y usted lo está mirando ahí mismo. No hay que excavar nada, solamente usted tiene que abrir los ojos y ver lo que está pasando. Gracias. Muchas gracias, Milagros. Sergio. Sí, también quería comentar un poco con respecto al rector Ismael, Ujú. con respecto a Betsaida, ¿cierto? De donde eran oriundos Pedro y Andrés. Claro, y ahora, bueno, hace aún más sentido el hecho de que los cobradores de impuestos eran odiados, pues, porque imagínense, un impuesto extra a los pescadores o por la pesca, entonces obvio que eran súper odiados, o sea, si le cobraban impuestos por el templo, por el Imperio Romano, y también se dejaron un poco para su, para sus gastos, no sé, para robar de lo que cobraban. Entonces, claro, con razón ellos estaban impedidos de entrar al templo porque eran odiados, porque se habían contaminado con las monedas del imperio. Entonces, claro, ahora me hace claro más sentido por qué eran tan odiados. Si más encima estaban siendo abusados con todos los impuestos. Y como decía la hermana anterior, muy parecido a nuestra realidad, que nos cobran impuestos por todo en este sistema neoliberal capitalista. Eso. Sí, lamentablemente es que se parece mucho. Yo le decía a Rafael la semana pasada, y si ustedes estuvieron, se percataron de eso, el sistema económico romano se llamaba el sistema esclavista, que no es para producir esclavos, sino que esclavizar a través del impuesto, específicamente. Y este tema de tener tres impuestos, el impuesto al pescador, el impuesto al templo y el impuesto al... O sea, ¿con cuánto dinero en realidad terminaba quedándose la gente? ¿Con cuánto podía vivir? O dicho de otra forma, ¿cuánto tenía que trabajar para poder subsistir? O sea, hoy día nosotros, dependiendo del país en el que nos encontremos, son 8 horas de trabajo por un par de días libres y ganamos una cierta cantidad de dinero. Pero el dinero tiene una especie aquí tenemos una cuestión que se llama sueldo fijo. O sea, es un sueldo que le van a pagar sí o sí todo el tiempo. Pero en ese entonces dependía de la cantidad de trabajo que yo hiciera para poder generar el dinero que quería que entre a la casa. Eh, y por lo tanto, obviamente, la vida se hacía muy, muy complicada, se hacía muy difícil. ¿Alguien más? Si no, continuamos. Juanito Hernández, Ah, yo quiero, bueno, dígame, Rafael. bueno, a mí me parece que esos grupos que son antagónicos entre sí, Jesús trata de
acercarse a ellos para que entiendan cómo es la explotación, porque, por ejemplo, los pescadores no salían de día a pescar, sino que por la madrugada. Y luego eran como no gratos a la sociedad misma, pero sí les cobraban. De tal manera que era un grupo antagónico al sistema imperante. Y Jesús lo que trata es de cómo hacerlos entender que hay que ir caminando para poder crear una forma nueva de vivir, más unidos en función de los intereses económicos y sociales de la época. De tal manera de que ahora en día, ¿qué es lo que pasa? Nosotros nos cobran el IVA, nos cobran por los impuestos de todo tipo, por todo y por nada nos cobran. De tal manera que nosotros tenemos un reto tan importante de entender a la sociedad en sí para poder apoyarlo y caminar con ellas, como dijo Jesús, caminando con ellos. De tal manera que si nosotros no entendemos que el hombre como ser humano es un político, no partidario, pero es un político, como Jesús lo fue, de tal manera que él va caminando en función no de sus intereses personales, sino los intereses del reino de Dios. De tal manera que no fuera tan fácil entenderlo. ¿Qué era el reino de Dios entonces? Para ellos, que poco a poco él se fue enfrentando a ir explicando detenidamente de qué se trataba. Por ahí es donde creo que me quedo. Muchas gracias. Sí quiero clarificar que los pescadores no eran odiados por el sistema religioso, sino más bien por el sistema político, porque eran los que reclamaban respecto de los impuestos, eran los que se levantaban para reclamar respecto de los impuestos. Ellos eran los que de alguna forma hacían más presión social respecto de lo que se les estaba cobrando. Ah, y obviamente también el mismo tema con el impuesto en el templo. O sea, ahí ya no era solamente el pescador, sino que eran todos, porque finalmente se dictaminó que la moneda romana no podía entrar en el templo porque era impura y todo lo que nosotros quisiéramos decir. Eh, entonces, obviamente por eso no era aceptada la moneda en el templo. Entonces, sí, o sea, los pescadores tenían ahí una tercera patita, en la que les cobraban muchos más impuestos. Bienvenido Enrique, Sí. Ervin y Elías. Mira, qué curioso, los últimos en agregarse eran todos con E. Enrique, Ervin, Elías. Todos los con E hicieron la cimarra, la primera hora. Y la prueba para la próxima semana, como les dije, va a ir solamente de la primera hora que vimos. No, mentira, no hay prueba. No hay prueba. Ahora sí, Juanito Hernández, ¿quiere decir alguna cosa? Eh, en otro momento, en otro curso, usted enseñaba de que cuando Jesús le dice a Pedro, ven y te haré pescador de hombres, ¿no? Y había que entender eso como pescador de humanidad, rescatador de humanidades, porque lo que perdemos los oprimidos es la humanidad, es decir, nos la quitan. Eh, Yo oigo hablar aquí a algunas personas donde estoy, que aquí tienen que trabajar dos empleos para poder tener suficiente dinero. Bueno, y aquí pues ganan dinero, pero en mi país también, en Honduras, el- las autoridades presentan como un gran logro el trabajo por hora, que ya no es que va a tener un sueldo fijo, sino que va a trabajar por horas, ¿no? Y Mm. eso significa que si no gana lo suficiente en un trabajo, tiene que ir a otro. Y por ahí va precarizándose la vida de las personas y ya no tienen tiempo ni para la familia, ni para reflexionar ellos, ni para nada, ni para arte, ni para nada, no solamente esclavos del trabajo.
y nunca justa, porque todos sabemos que cada vez hay más necesidades, más se aprieta, ¿no? Y lo que no está, tanto en aquel tiempo como ahora, lo que se pierde es la humanidad. El tiempo era para pensar en nosotros mismos, para pensar en nuestra familia, para pensar en los demás como seres humanos, para pensar en los grandes temas de la vida. Es interesantísimo cómo Jesús va a esa capa social para que sean ellos mismos los que van a rescatarse, ¿no? Y ese es el gran reto que tenemos nosotros de ir, si estamos allí inmersos en ese, digamos, base de la sociedad, es que de ahí tenemos que luchar para rescatarnos. Y lo primero que tenemos que recuperar es nuestra humanidad, solamente. Muchas gracias, Juanito. Me acordé de algo, igual, mientras Juanito decía, o sea, ¿a qué horas tenemos tiempo para ver el arte? ¿A qué horas tenemos tiempo para escuchar música, para compartir con la familia? Porque Leer, cada vez nos queda menos tiempo para estar con, para tener alguna cosa extra. Gente que aquí en Chile se jubila a los 65 años, pero con el sueldo que de jubilado no alcanza y por lo tanto tiene que continuar trabajando, seguir trabajando en alguna cosa para poder hacerlo. Solo aquellos que tienen dinero pueden ir y deleitarse en un momento en alguna cosa. El otro día, cuando estuve en la iglesia de Dávila, con Sergio, con Sandra y con Antonio, eh, venía de vuelta con Antonio y quedé mirando un lugar que le llaman Museo a cielo abierto, ¿ya? Que son murales que están en los edificios. Es una calle con muchos murales. Y yo le dije a Sergio, a Antonio y a Johnny, me encantaría tener tiempo para venir, caminar por este museo a cielo abierto y tomar fotografías de los murales, porque los murales son preciosísimos, porque los murales hablan de la sociedad en la que vivimos. Miren qué curioso. Prestarle atención a los murales o a los muralistas es prestarle atención a la sociedad en la que vivimos. Ah, ¿Cómo, cómo cómo nosotros en realidad, fíjense, ahí no necesito ni siquiera tener tanto tiempo, quizás paso caminando por ahí al supermercado, al metro, qué sé yo, y puedo presenciarlo, solo que necesito dedicarme un momento para hacerlo. Sin embargo, la sociedad entera de alguna forma es un mural abierto para que nosotros lo podamos ver. Y eso tenemos que aprender. Cómo es que Jesús también vio todas estas imágenes y acompañó y decidió acompañar a las comunidades en las que él se encontraba. Vamos a pasar a otra cosa. Ya dejamos el módulo de Jesús atrás. Dígame, Enrique. Está apagado tu micrófono, Enrique. Tú estás hablando de que los ricos tienen más tiempo y pueden darse el gusto aún después de jubilado. Olvídate, No, no, eso no tampoco es dije ricos. cierto. Yo Ah, dije ya, que hay personas que sí lo tienen. ya. Tampoco, fíjate que el tiempo de la gente con situación es increíble. Lo tienen ocupado. Están tentados por un montón de cosas que la sociedad lo tienta. ¿Ah? No tienen tiempo para nada. Están metidos viendo la televisión, viendo películas en Netflix, viendo lo que sea, que tampoco es productivo, no hace crecer el alma. Si el problema de aquí es una actitud a la cual estamos tentados, la sociedad nos tienta, y intencionadamente, yo creo. Ujú. Eso lo quería plantear yo. Muchas gracias, Enrique. Y obviamente, o sea, vivimos en una sociedad que termina ahogándonos. De cualquier forma, donde estemos y de la forma o en la forma que estemos dentro de la sociedad en la que estamos, estamos viviendo tiempos en donde, valga la redundancia, el tiempo no nos alcanza. Ojalá tuviéramos más de 24 horas para hacer las cosas, pero no lo tenemos. Así que hay que tratar de jugar con las posibilidades que nos alcanzan. Así que, mi querido Ezequiel Wells, cuando usted decida, yo creo que todavía tienes la edad como para decir, sabes que yo quiero descansar. Porque Ezequiel dice, yo ya tengo ganas de descansar. Así que, y a veces se toma una foto en unas playas y yo digo, ¿por qué no lo hace así? Está ahí al lado, más encima de una playa bonita. Bien, vamos a entrar en otra cosa, en otro espacio en el que los quiero también llevar a pensar en algo.
Creo que les he contado y les he dicho, ¿cierto?, de que todo libro, todo libro que ustedes ven en el Nuevo Testamento, desde Mateo hasta Apocalipsis, todo libro no nació con la idea de volverse escritura sagrada. ¿Sí? Ninguno de ellos se escribió pensando en que en un par de años más mi libro va a ser sagrado. De hecho, Pablo muere sin que su bibliografía sea considerada, ¿cierto?, el manual para la iglesia, ¿ok? Sino que era el manual para Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, cualquiera de los a quienes él le escribió. Existía para esa comunidad y sobre esa comunidad se escribió. Ahora, tenemos que también pensar más cosas, más cuestiones que nos ayuden. Lo compartí el otro día en la comunidad de Sergio. Cuando nosotros, cuando nosotros vemos Biblias que tienen las letras de Jesús en rojo, ¿sí? Decimos, son palabras de Jesús, ¿sí? Porque está Sí. en rojo, ahí dice que son palabras de Jesús. Ahora, la pregunta es, ¿son las palabras de Jesús? No tenemos forma de saberlo. No hay manera de que nosotros podamos saberlo. ¿Por qué? Marcos se escribe en el 70, Mateo y Lucas se escriben después del 85 y Juan se escribe a finales del siglo primero o inicio del siglo segundo. Entonces, ¿cómo se produjeron las palabras? Dígame, Enrique. Las palabras no las produjo Jesús, las fue produciendo de generación en generación, de boca en boca durante todo ese tiempo, entendiendo que en ese tiempo guardar de boca en boca era mucho más fácil conservar lo fidedigno que lo que es ahora, porque ahora nos confiamos más en la escritura. Pero Vamos, son palabras, sí, vamos a cambiar un poquitito la el pregunta. concepto, no, vamos a cambiar un poquito el concepto que está bien, pero hay que puntualizar algo. Y esto es inclusive para el día de hoy. En el mundo occidental, la oralidad es mucho más importante que la escritura, ¿ya? Entonces, por lo tanto, obviamente conservaban de manera más fidedigna, como dice Enrique, lo que alguien pudo haber dicho. Entonces, vuelvo a preguntar, ¿qué es lo que conservamos escrito en los textos, especialmente en los evangelios? Era lo que más le interesaba a cada comunidad, lo que para ellos era más importante y Pero por lo tanto todavía tiene otra palabra que es una sola palabra, Rescate de la memoria. la Escritura. memoria. La memoria. Es la memoria. Es el rescate de la memoria. El recuerdo de quién es, dígame, Juanito Hernández. Es que dijo usted que en el mundo occidental, pero creo que quiso decir el Perdón, oriental. oriental, el mundo oriental. En el mundo oriental era mucho más fidedigno el tema de la oralidad. De hecho, eso lo compartimos nosotros, todos los que estamos aquí en América Latina, es lo que compartimos con el mundo oriental, porque nuestros pueblos originarios se traspasaron su cultura, su cosmovisión de boca en boca, pero se llama de memoria en memoria, de recuerdo en recuerdo, ¿sí? Por lo tanto, el texto es producto de quién? de la memoria que tiene la comunidad. De la memoria que tiene la comunidad, no del escritor, porque aún si nosotros nos vamos a las cartas de Pablo, hay algo que nos tenemos que preguntar. ¿Qué nos tenemos que preguntar cuando leemos
Primera de Corintios. No sobre Primera de Corintios, sino que hay algo que tenemos que preguntarnos antes de siquiera leer Primera de Corintios. ¿Lo escribió Pablo? No, no es eso. Lo vamos a poner de otra forma. Supongamos que Juan desea saber de Enrique, ¿sí? ¿Qué es lo que hace? Le escribe. Ahora, Enrique va a producir una carta que se va a llamar Primera de Juan Hernández. ¿Qué sucedió primero para que Enrique escribiera Primera de Juan Hernández? Fue requerido por Juan Hernández, Fue previamente. requerido por Juan Hernández. Exacto. Lo que nosotros no sabemos es lo que no está en el texto. Y es que para que se produjera Primera de Corintios, necesariamente debió haber habido o una carta antes o un diálogo anterior con la gente de Corintio. Y cuando se produce o la carta o la conversación, el que lo está contando también está produciendo memoria. ¿Me estoy explicando? ¿Por qué digo todo esto? Porque generalmente, nosotros lo que vemos es el producto, pero no cómo ese producto llegó a ser. En primera instancia, en primera instancia, el producto no es obra del que lo escribió, sino del que lo recordó. ¿Se entiende? Y cuando ya decimos del que lo recordó, en el caso del texto bíblico, es el recuerdo de los que lo recordaron. Porque no es solo un recuerdo, sino que es un recuerdo, como bien dijo Enrique, es un recuerdo comunitario. Y es lo que no vemos generalmente cada vez que nosotros analizamos o estudiamos el texto bíblico. Eso no está en ninguna parte. De hecho, cuando hablamos de inspiración, cuando hablamos de inspiración del texto bíblico, generalmente solo hablamos del escritor. Pero la primera inspiración está en la comunidad y en la necesidad que esa comunidad tuvo para que se produjera un texto. Ezequiel Wells, dígame. No te escuchas, amigo. No te escuchas. Está dado tu micrófono, pero no te oímos. No. Eh, ¿Me lo puedes escribir o bueno, voy a tratar de responder lo que no, lo que puedas haberme querido decir. Ah, decía, el tema de el producto que tenemos nosotros ahora, por ejemplo, Mateo, Marcos, Lucas o Juan, en el caso de los evangelios, es producto de que la comunidad tenía preguntas respecto de Jesús. Y esas preguntas se van respondiendo dentro del evangelio. Es decir, la necesidad de la comunidad produjo el evangelio, así como la necesidad de la comunidad de Corintios produce Primera de Corintios. Pablo no les escribe porque tiene ganas de escribir, porque no tiene nada más que hacer que hoy día, ¿qué hago? Me siento a escribirle una carta a los Corintios. No, porque él está respondiendo a las necesidades que esa comunidad tiene. Para nosotros hoy día, y tal como lo dijo Enrique, para nosotros hoy día es fácil, todo lo tenemos que leer. Y si no está escrito, entonces prácticamente no existe. Si no está escrito en algún lado, prácticamente no existe. Y eso es en el mundo occidental.
Sin embargo, en el mundo oriental, como así se produjo gran parte del Antiguo Testamento por más recuerdos, que en algunas partes pudieron haber estado escritos y en otras no, el recuerdo, la memoria es lo que se recupera. El, el texto en el Nuevo Testamento está ligado a esa memoria comunitaria. Cuando pensamos en la inspiración del Espíritu para poder escribir, estamos pensando no solo en la inspiración con el escritor, sino que en la inspiración que la comunidad tenía. Déjenme leer lo que dice Ezequiel. Tengo una inquietud en relación a estas cartas de Pablo. ¿Estaban escritas por Pablo o fueron compilaciones de las comunidades? Muy buena pregunta, mi querido Ezequiel. Algunas cartas son de Pablo y las otras son memoria comunitaria. ¿Y cómo se sabe? La única forma que se sabe, lamentablemente, no está en el castellano, está en el griego. ¿Por qué? Porque, y aquí entramos al tema filológico, hay distintas maneras de escribir. De hecho, para identificar a un escritor, se compara lo que escribió aquí con lo que escribió acá, el uso de las palabras, la forma en la que escribió, cómo utilizó los conceptos, y de esa forma se sabe cuáles son las cartas que son propias de Pablo. Y donde se recupera la memoria, entonces cambia el estilo de escritura. Y lamentablemente en el castellano no lo podemos ver porque nuestra escritura es pareja. Y de hecho, es más pareja todavía porque quienes tradujeron eh, ocuparon también su propia forma. Entonces tradujo todo prácticamente igual a cómo están producidos los textos. Espero responderte, querido amigo. Entonces, bueno, creo que son 7 cartas las originales y 5 las que no escribió. Después se las puedo ordenar y las puedo enviar. Sin embargo, dentro de este curso vamos a examinar algunas cartas que sí escribió y una que él no escribió y que es producto de la comunidad. ¿Ya? Así que también vamos a verlo dentro seguramente la próxima semana lo vamos a poder visualizar. Pero ¿se está entendiendo lo que digo respecto de cómo se produce la escritura? Bien, ahora, en la confianza, en la confianza de que el que me está narrando me está diciendo la verdad, es que alguien escribe. ¿Sí? Eh, Me dice Sabas, ¿cómo se puede asegurar que la tradición oral es fidedigna en los hechos? No lo podemos asegurar por una normativa, sino que lo aseguramos por tradición, Sabas. La tradición oriental justamente respondía a esos parámetros y tú lo sabes hoy día, por ejemplo, con los pueblos originarios. Es exactamente lo mismo. Los pueblos originarios no tenían otra forma de dar a conocer su cultura, su cosmovisión. No tenían ninguna otra forma más que sino transmitirlo oralmente para que ellos después lo transmitieran a otros. Ahora, eh, cómo saber si eran completamente fidedignos? Era porque los recuerdos coincidían. ¿Ok? O sea, es decir, supongamos que todos los que estamos aquí vamos a escribir el Evangelio según San Marcos, porque yo me llamo Marco. Así que para escribir el Evangelio según San Marcos. Entonces, cada uno de ustedes va a tener un recuerdo. Sin embargo, Sergio va a recordar, por ejemplo, cuando fui a la comunidad de Dávila. Ahora, fíjense, hubo momentos en que Sergio salió de la sala, pero estaba Sandra o estaba Antonio. ¿Me explico? Entonces esos vacíos los llenaban los demás, pero en donde coincidían eran los momentos en que todos estaban juntos. Y a través de eso se producía el recuerdo. No sé, Sabas, si te respondo o no. Correcto, está bien.
Muchas gracias. Entonces, justamente el tema de cómo saber si es fidedigno o no es una pregunta muy importante y muy relevante. ¿Cómo podemos saber, aunque esta palabra es actual, pero quiero decírselas porque suena bonita, pero es fea? ¿Cómo sabemos que no son fake news o noticias falsas? ¿Cómo sabemos que no son? Vamos a decirlo en orden de los evangelios. ¿Cómo sabemos cuándo el evangelio es verdadero y cuándo el evangelio no lo es? ¿Puede existir la posibilidad de que se lea falsamente o se escriba falsamente? Esa es una cuestión relevante, porque lamentablemente en el siglo XX, siglo XIX, siglo XVIII, o más bien desde la Edad Media, se han producido una cantidad de fake o de noticias falsas respecto del Evangelio que han tergiversado el texto O de desviaciones. o desviaciones que obviamente se produjeron. O sea, el Evangelio en sí no es falso, sino lo que se hizo con él. ¿Se entiende? Ahora, se produjeron algunos textos en la antigüedad, antes, obviamente, de llegar a la Edad Media, que fueron considerados fake, como por ejemplo los evangelios apócrifos. Todo aquel escrito que se salía como del margen de lo real, que era demasiado fantasioso, que era demasiado así como, no, qué sé yo, que Jesús eh, mató a un chico y después lo hizo vivir. Uno de los evangelios apócrifos cuenta eso, que lo tira de arriba de un segundo piso, de arriba de un techo y lo mata y después dice, más encima Jesús en ese evangelio se molesta. ¿Por qué me molesta si a este tipo lo puedo volver a la vida? Entonces, esos fueron descalificados. Sin embargo, sin embargo, también se dejaron de lado otros que fueron acusados de fake o de ser falsos, como el Evangelio de Tomás, por ejemplo, o el Evangelio de María Magdalena, que tenían ciertos trazos históricos que se podían de alguna manera vincular con los evangelios. Yo no sé si es demasiada la información que les estoy dando, pero lo que quiero que ustedes, o lo que quiero yo tratar de que se entienda, es que cuando uno mira el texto, hay tantas capas que debemos de saber y entender para poder en realidad tratar de ir un poco más allá de aquello que generalmente vemos. Bien, yo les preparé un cuadrito explicativo de cómo es que hubieron algunas tergiversaciones históricas que justamente, ¿cierto?, llevaron a que los textos salieran de los marcos establecidos por una buena lectura, ¿ya? Y cómo es que inclusive, fíjense, y esto en cierto sentido es lo que tenemos que tener mucho cuidado. Primero, sabemos que el texto fue producido por una comunidad, ¿sí? Y el recuerdo de esa comunidad fue producto de la necesidad que tenía esa comunidad para responder algunas preguntas, para conocer datos históricos, por ejemplo, de Jesús, o para resolver conflictos dentro de las comunidades, ¿sí? Eso nosotros lo sabemos. Lo que significa, lo que significa que la escritura nunca partió desde el dogma. La escritura nunca partió desde el dogma, sino desde la necesidad de una comunidad. El dogma es producto de la historia en el tiempo.
Es decir, si creemos que en Jesús vamos a encontrar dogmatismo, estamos equivocados, porque la idea del producto que querían establecer, que era este evangelio, estaba para relacionarlo con la comunidad y para que la comunidad se relacionara entre sí. Por lo tanto, el dogma quedaba fuera de esa lectura. El dogma se produce con el tiempo. Jesús no produce el dogma. Y el gran problema que ocurrió después en la Edad Media es que justamente el dogmatismo inundó la lectura del texto. Y a partir de eso es que entonces se produce esta fake news o este evangelio falso que obviamente tergiversaba las palabras de aquellos que habían escrito en primera instancia. Les voy a mostrar la tabla que les preparé para que ustedes la tengan. Después se las puedo compartir para que ustedes también la puedan tener. Ahí está. El caso histórico, hay 4 columnas. El caso histórico, el texto citado, cómo se usó, es decir, la lectura dogmática, y la lectura contextual alternativa, es decir, qué dijeron Jesús y sus apóstoles. Solo les voy a dar un par como ejemplo y después ustedes los van a poder leer más tranquilamente cuando ya les pase el texto. Caso histórico, Constantino y la alianza entre la Iglesia y el Estado, siglo IV. Texto citado, Mateo 16 del 18 al 19. Este pasaje habla acerca de la Iglesia, ¿ya? Pasaje sobre el reino y autoridad. ¿Cómo se usó? Se interpretaron como legitimación de autoridad eclesiástica y cooperación con el poder imperial. La Iglesia obtuvo privilegios y reprimió disidencias. ¿Cómo es que debió haberse leído? Jesús presenta el reino como servicio y vulnerabilidad. Enfatiza la humildad y el servicio. Por ejemplo, el lavado de pies. La autoridad apostólica aparece en contexto de servicio y no de dominación. Ahora, si uno es honesto con lo que ha visto en el tiempo en la iglesia, ¿cuál fue la lectura que prevaleció? Obviamente, La primera, La tercera. Mm. obviamente la lectura dogmática. dogmática. Vamos a otro caso histórico. Justificación bíblica de la esclavitud y el racismo. Texto usado, Efesios 6:5, Colosenses 3:22. Interpretaciones extrabíblicas, como por ejemplo la maldición de Cam. Se usaron para normalizar la subordinación racial y la explotación. La Biblia se interpretó como orden social. De hecho, grupos como el Ku Klux Klan obviamente tenían este texto como base. El mensaje, ya contextualizado, lo que debió haberse leído, es el mensaje central del Nuevo Testamento, subraya igualdad en Cristo. Por ejemplo, Gálatas 3:28. Y la dignidad humana, la ética de Jesús impulsa liberación y cuidado, especialmente por los más pobres. ¿Vamos bien? Último ejemplo. Dogmatismo autoritario en la Reforma y en la Contrarreforma. Aquí los textos utilizados tienen más que ver con encíclicas y cosas así que con el texto bíblico. Apelaciones a autoridad apostólica, por ejemplo, la sola escritura,
la tradición según la conveniencia. Es decir, puedo utilizar la Biblia según como yo desee que sea útil. Se establecieron cánones doctrinales estrictos y se marginó a quienes discrepaban de estos cánones. La ortodoxia se volvió criterio social y político. Quienes saben un poco de historia se van a dar cuenta de que esto es así, y siempre fue así, y lamentablemente así se vivió. ¿Cómo debió haberse leído eso? Jesús y los apóstoles muestran pluralidad y debate. La fe se articula en amor y misericordia más que en uniformidad coercitiva. ¿Ya? Bueno, después tienen otros ejemplos más y después los van a ver ustedes cuando les envíe el texto. Pero me estoy dando a entender con lo que les estoy diciendo. En nuestras iglesias, cada una de nuestras comunidades tiene un dogma que de alguna forma va a utilizar según la conveniencia que tenga. Voy a decir el pecado de la Iglesia Bautista chilena y Sergio me podrá corregir. Hace un tiempo atrás, y por mi culpa, creo, la Unión Nacional de Pastores Bautistas entró en un diálogo respecto del tema de la Cena del Señor. Hasta, hasta ese momento, habían tres formas de tomar la cena: abierta, cerrada o semicerrada. Abierta era que cualquiera persona pudiera participar de la Cena del Señor. Cerrada, obviamente, que solamente los miembros de la iglesia y nadie más. Semi abierta, que participen los miembros de la iglesia y algún otro invitado que pudiera haber dentro de la iglesia que fuera bautizado. El resto de las personas quedaban excluidas. Digo, esto es dogmático, porque no está en el texto. Históricamente esto no le pertenece al texto. Ni siquiera este dogma está analizado por criterios históricos, teológicos y obviamente por criterios lingüísticos. Es decir, examinar todo el texto bajo estos parámetros para poder entender qué es lo que dice. Si el texto nace en las comunidades y a razón de las comunidades, obviamente lo que interesaba era cómo es que estos textos iban a servir como fórmula de acercamiento a Cristo y no de lejanía a Cristo. No es el texto no está hecho para desvincularnos, sino para vincularnos o, dicho de otra forma, para relacionarnos entre nosotros y, obviamente, relacionarnos con Jesús. Entonces, la siguiente tarea que tienen ustedes esta semana es comentar algún dogma que a ustedes en su iglesia les parezca que no está bien y que obviamente examinado a la luz del texto creen que esto no debería ocurrir. Y cuando digo iglesia no estoy hablando de, qué sé yo, Dávila, estoy hablando de la corporación, cuando está aquí, ¿cierto? Enrique, ¿no? Que Enrique no me va a hablar de la parroquia donde está, sino que me va a hablar de la iglesia en general. Los amigos que están aquí de la iglesia luterana, exactamente lo mismo. O sea, ustedes busquen dentro de las enseñanzas que generalmente se dicen en nuestras iglesias, cuál es aquella que ustedes creen que termina siendo dogmática y no una teología relacional, una que nos invite al acercamiento entre Cristo y yo y Cristo, y yo entre nosotros y nosotras dentro de la iglesia o con Dios.
Esto todo es toda una seguidilla de cosas. ¿Se está entendiendo lo que digo, no? ¿Vamos bien? ¿Alguien quiere decir algo? Usted dijo, repitió que comentar algún dogma de la iglesia que sea dogmática. Yo diría creo que quiso decir usted que sea excluyente, porque eso es Sí, lo que, ok, sea sí. excluyente en lugar de promover o favorecer la inclusividad. Ujú. Pero también el dogma ha servido para marcar otras cosas. Eh, no solo no, excluye, excluye como, ah, ¿cómo lo podría decir? Como daño colateral, ¿ok? Si Pero me permite existen, agregar, si me permite agregar algo, es que dime, el problema pienso yo, porque estoy recordando otro autor, un señor que escribe sobre eh, las comunidades abiertas y las comunidades cerradas, ¿no? Y el problema creo yo que es que la iglesia en general se ha vuelto comunidad cerrada y porque cree que se celebra y se promueve de que los que estamos adentro tenemos alguna superioridad espiritual, si no es que moral, ujú, y que por eso pues tiramos un muro alrededor nuestro para que los demás no pasen, ¿no? Creo que eso es bien común en las iglesias y es una de las formas precisamente de aislarse del mundo que está reclamando y de una manera de ignorar también el pedido de auxilio de las víctimas que tiene este sistema. ujú. Sí. Voy a poner otro ejemplo respecto del tema del dogma, que no es solo el tema excluyente propiamente tal, sino que es como daño colateral, como les decía. Por ejemplo, en muchas iglesias se habla acerca de una cuestión que se llama guerra espiritual, ¿ya? Eh, o sea, a esa guerra espiritual solo algunos pueden acudir y otros no, porque hay todo casi casi eh, un cierto biotipo de cristiano que puede ser parte de esa guerra espiritual y otros no. Primero, en el texto bíblico no hay, no hay tal cosa como guerra espiritual, ¿ok? A menos de que, obviamente, el texto lo hayamos sacado de contexto y lo hayamos utilizado de pretexto para que esto pueda ocurrir, ¿ok? Especialmente se utiliza Efesios capítulo 6 y vamos a, justamente en este módulo vamos a hablar acerca de Efesios y vamos a hablar acerca de ese capítulo. Eh, Creo que mucha gente, de manera muy sencilla, muy humilde y muy real, acepta este término, pero finalmente, en cierto modo, también termina siendo excluyente para algunos, porque no todos pueden ni van a... Es como la Iglesia Católica, aquí me van a disculpar la ignorancia, pero quizás Enrique me pueda sacar, pero existe dentro del seminario de los estudios que hacen los sacerdotes, en que inclusive hay algunos que se preparan, por ejemplo, en la rama del exorcismo. Hay toda una preparación, toda una escuela de exorcismo y obviamente no todos pueden ser exorcistas, solo aquellos que ya se prepararon para hacerlo. ¿Sí? ¿De dónde sacaron el tema del exorcismo? ¿Cómo llegaron ahí? ¿Qué es lo que se hace? Todo eso, todos, todas nuestras enseñanzas de alguna forma están vinculadas con algo que termina siendo excluyente para alguien. En algunos casos, no es que sean de malos, sino más bien porque el tema del que estamos hablando, obviamente, por ejemplo, tenemos ciertos dones espirituales y no todos practicamos los mismos dones, no todos tenemos los mismos dones, y entonces nos damos vueltas para todos lados para tratar de acomodar ciertas cosas en el texto. ¿Pero me estoy dando a entender? Dígame, Enrique. En cuanto al exorcismo, estaba pensando lo que tú decías recién. ¿Por qué el exorcismo? Porque es necesidad para la comunidad.
La comunidad necesita exorcizar muchas cosas. O sea, es lo mismo esto del exorcismo que cómo se escribieron los evangelios, que partieron de una necesidad de la comunidad. Interesante, no sé. Me acaba de dar vuelta eso. O sea, sí, yo creo que tenemos que hacer el exorcismo a la iglesia de algunas cosas también. Solo que estoy hablando directamente de la posesión demoníaca, que es una cuestión que es una particularidad, pero sí, o sea, no sé si necesitamos un exorcismo de posesión demoníaca, pero sí de otro tipo de cuestiones que creo que sí es necesario dentro de las iglesias. Pero me di a entender con la tarea que les pido, que justamente ustedes hablen de algo que ustedes crean que no, no contribuye, ¿ok? Pensando, vuelvo a repetir, pensando en que la idea del texto nace a través de la necesidad comunitaria. Entonces, la necesidad comunitaria no apunta a la exclusión ni apunta a una especie de rivalidad, no, apunta a la posibilidad de un reencuentro, de un relacionarse. Es más, Pablo inclusive, con todo lo que le puede decir a los corintios y con todo lo malas personas que pueden ser, jamás los excluye de la comunidad. Los sigue tratando como hermanos. Y algunos que a lo mejor no deberíamos decirlo, pero Pablo está bien. O sea, pero hay que mejorarlo. Tenemos que ver cómo lo arreglamos. Tenemos que ver cómo lo hacemos, para dónde caminamos juntos. Por último, quiero mostrarles hacia dónde vamos a ir con el módulo que vamos a terminar de ver esta y las otras semanas, si Dios así lo quiere. Quiero que ustedes vean cómo va más o menos hacia dónde vamos a apuntar y especialmente tratando el tema de las cartas de Pablo para que trabajemos con eso, ya que los evangelios de alguna forma también ya los trabajamos. Ahí está, ahí ustedes lo pueden ver, los que están en computador y los que están en teléfono es un poquitito más difícil, pero ahí lo tienen. Pablo, las comunidades, ¿cierto? De los caminos del imperio a las redes de la gracia. Las cartas desde los territorios. Vamos a tratar de leer las cartas desde los territorios. No todas, no todas, vamos a usar ejemplos, cosa que ustedes después también puedan hacer el mismo ejercicio con las demás cartas. Si ustedes se dan cuenta, al costado izquierdo dice territorio y ahí ustedes van a ver más o menos el territorio por el cual Pablo se movió. ¿Ok? Acaya, Macedonia, Asia Menor y Siria. Ciudades y regiones del mundo romano donde las comunidades cristianas viven su fe. Fíjense, es una pregunta muy buena que nosotros podríamos hacer, ¿no? O sea, ¿cómo es que el Evangelio llegó a Corinto? ¿Cómo es que llega a Acaya? ¿Cómo es que llega a Éfeso? ¿Cómo es que llega a Antioquía? Ahora, ¿cómo Pablo se entera de estas comunidades? O sea, aquí hay todo un trabajo relacional, todo un trabajo de cómo es que me informo de estas comunidades y cómo es que estas comunidades se van a ir vinculando después. Porque en el tiempo, y es por eso que después se conservan algunos manuscritos más de las cartas de Pablo, y es porque en el tiempo los de Corintio entendieron de que esa carta también podría haberla leído otro, y que las recomendaciones que estaban ahí probablemente le podrían servir, por ejemplo, a los de Filipo. Y entonces las cartas se fueron de alguna manera copiando y también se fueron traspasando. Entonces, lo primero es el territorio. Lo segundo, la comunidad. Personas concretas que se reúnen, comparten la vida, la celebran y buscan seguir a Jesús. Les hago una pregunta y nos hago una pregunta. ¿Para qué nos reunimos nosotros en las comunidades en las que estamos? ¿Cuál es la razón de ser del por qué nos juntamos, nos reunimos? ¿Por, Fortalecernos en la fe, apoyarnos, ayudarnos. ¿Ya, Enrique? por qué nos encontramos aquí en este momento? ¿Por qué también? ¿Por qué nos encontramos aquí en este momento? Fíjense,
Dentro de las características que nuestras comunidades deben de tener, justamente tienen que ver la reunión, el compartir la vida, el celebrar la vida, y también eso nos va a dar, es como hacer una suma. La raya para la suma es justamente buscar a Cristo y seguir a Cristo. ¿Cómo seguimos a Cristo? Celebrando la vida, compartiendo la vida, ¿sí? Relacionándonos. ¿Cuántas iglesias se reúnen en torno a la liturgia? ¿Y cuántas veces la liturgia termina siendo primero que la relación? Bueno, es para que pensemos, no es para que me responda. Después, en la comunidad, ¿cierto? Encontramos las experiencias comunitarias. La vida en comunidad genera gozos, tensiones, conflictos, persecución, dudas, desafíos. Todo eso lo compartimos. La experiencia que cada uno puede tener. Cómo llegué aquí, por qué llegué, cuál creo que puede ser mi aporte. Entonces, recién ahí se genera la carta. Pablo escribe una carta para responder pastoral y teológicamente a una situación dada dentro de la comunidad, a una situación dada, no a todas las situaciones en el mundo, sino a la situación que se produjo o por qué es que estoy produciendo esta carta, porque la necesidad de la iglesia lo estaba pidiendo. Luego, la comunidad recibe la carta, la lee, dialogan, disciernen, corrigen el rumbo de la comunidad, crecen en fe y también crecen en la misión. Fíjense, a propósito, la misión está puesto al final. ¿Por qué? Porque todo lo demás, o al producir todo lo demás, la misión se produce sola. La misión es el producto de aquello que nosotros hacemos, de aquello que nosotros, de alguna manera, ¿cierto? Podemos mostrar, es la cara que podemos mostrar a la comunidad en la que nosotros nos encontramos. Después de eso, la carta circulaba por otros lados, ¿ya? Eh, la memoria de la iglesia, las cartas son valoradas, preservadas y consideradas, ¿cierto?, como testimonio autorizado de la fe apostólica. De ahí que se van convirtiendo cada vez, poco a poco, en algo que obviamente nos va a vincular. Recién después de eso se produce el canon, después de haber pasado por todas estas cosas. Fíjense cómo podría haber Pablo producido una carta. Pablo escucha, acompaña, discierne y anuncia el Evangelio de Jesús como buena noticia y como desafío transformador. Pero Pablo no escribe sin antes escuchar, acompañar y discernir. Pregunta para nosotros: ¿estamos escuchando a nuestra comunidad? ¿Cómo la estamos acompañando? ¿Estamos discerniendo los signos de los tiempos en los que nos toca vivir? ¿Y cómo es que nosotros producimos el resultado de anunciar el Evangelio dentro de de esta secuencia de escucha, de acompañamiento y de discernimiento? Últimas apreciaciones. Les escucho. Dígame, Enrique. Esto último que estabas planteando es cosa seria. La estaba pensando hoy día con mi señora mientras conversábamos. Eh, Nuestra capacidad de escucha. Para tener capacidad de escucha es que confiamos que el otro tiene riquezas que nosotros no tenemos y que por lo tanto ahí viene riqueza que el Señor nos pone por delante y que tenemos que escucharla. Sí, y generalmente los que estamos aquí, que somos más líderes, etcétera, tenemos facilidad para entregar, pero a menudo con una cierta, sin darse cuenta, una cierta prepotencia.
en que nos creemos más conocedores y más cercanos al Señor a veces que el que tenemos al frente. Y a veces ahí nos caemos firmes. Por lo menos ese es mi problema muy serio. Y eso fue lo que me llevó a ir al Salvador contigo. Eso. Muchas gracias, Enrique. Hoy día escuchaba a un psicólogo decir, cuando alguien te cuente algo, escúchalo, pero no le digas, ah, pero yo en esa circunstancia hice, ah, pero recuerdo tal, ah, pero yo, ah, no. Lo que la persona te está pidiendo es ser escuchada. ¿Cuántas veces justamente nuestro propio egoísmo no nos deja escuchar a la comunidad que tenemos al lado? ¿Y de qué manera? En realidad la estamos escuchando. Yo les sigo escuchando, así que por favor, hablen, digan algo nomás. Aló. Dígame, Ervin. Bueno, con respecto a todo lo que hemos eh, alcanzado a escuchar de la clase, me parece importante todo lo que hemos de una u otra forma captado. Eh, Me quedo con la reflexión de los pensamientos, de los recuerdos que nos bendijeron a través de esos hombres, esas mujeres que se juntaron en un momento y empezaron a recordar lo maravilloso del caminar de nuestro buen pastor Jesús. Y pensar que ninguno de los libros que se escribió para que sean como libros santos, como hemos aprendido, ¿cierto? De que lo son, no tenemos duda hoy. Y a través de este tiempo, bueno, hemos ido madurando en nuestra manera de ir mirando el Evangelio de otra perspectiva. Los dogmas son, bueno, para qué decir, nosotros conocemos varios ya. Y el dogma mismo, eso de querer nosotros cambiar a nuestros pares, nosotros, porque no me gusta como vistes, por decir algo, por tu manera de pensar y por tantas cosas que muchas veces nosotros tomamos el lugar eh, que de Dios, que del Señor, ¿cierto? Porque Él es el que produce los cambios sin dudar en nuestras vidas. Y me quedo con esa enseñanza de, de que cuando nos juntamos nosotros como comunidad, nos juntamos a conversar, a recordar, a traer a la mente eh, las enseñanzas de nuestro maestro, ¿cierto? Como base de toda nuestra enseñanza de hoy. Eso, Marco. Muchas gracias, Ervin. Muchas gracias por compartir con nosotros. ¿Alguien más? Última oportunidad. Hola, Mártir. hola, hola. Hola, Sí, hola. mañana vamos para allá donde ustedes han conocido y precisamente hablando de la vida, precisamente hablando de comunión, precisamente hablando de convivencia. Mañana tenemos una gran convivencia y lástima que no pueden comer pupusas. La comunidad va a ser pupusas. Llamamos pupuseada y donde todos, unos llevan frijolitos, otros llevan queso, otros llevan la masa, bueno, todos, cada quien lleva un poquito y se va a dar la lectura aquella de Jesús cuando alimentó a los 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Y entonces allí vemos cómo se hace praxis del evangelio en las comunidades. Allí va a ser un hecho, ¿ah? De que a la vez la lectura, pero a la vez la praxis es cómo la gente se suma para contribuir y todos comer y quedar saciados según la lectura, ¿verdad? Pues de esa manera creo que es como se va haciendo la teología también, ¿verdad?
y también seguir haciendo praxis en lo que hacemos y decimos. No solo teoría, sino práctica. Solamente. Gracias. Gracias, Están Martín. Gracias invitados por... están invitados para mañana. Bueno, no sé si alcance el avión, pero vamos a tratar. Eh, Me hizo recordar algo, con esto vamos a terminar hoy día, Martín, respecto de la praxis. Cuando ustedes lean estas Biblias que tienen las palabras de Jesús en rojo, recuerden siempre que lo que está ahí puesto no son las palabras que dijo Jesús, sino las que hizo. Es decir, su práctica está puesta en palabras. ¿Se entiende? Su práctica está puesta en palabras. Entonces, cuando dice ahí, y Jesús lo recordó, ¿cierto? Amarás a tu prójimo como tú mismo, es porque Él lo hizo. Y porque Él hizo que los otros también pudieran entenderlo de esa forma a partir de lo que Él, de la acción de Jesús. Es la acción de Jesús puesta en palabras. Más allá si dijo literalmente todo lo que está ahí, sino cómo Él lo vivió y cómo Él lo mostró y lo demostró a sus pares. Les agradezco muchísimo su presencia en el curso. Continuemos orando por Ignacio y por los demás, también por nuestro amigo Cristian y su esposa, que está complicadita de salud. Y oremos por Juan, que va a volver a Honduras también, para que Dios le acompañe y esté con él. También estemos preocupados de Nubes y de Marieta. Si ustedes pueden, escríbanle, déjenle un mensajito de aliento. Están pasando por un momento muy complicado con el tema de la situación en Cuba, pero bueno, creemos en un Dios que es todopoderoso y que también puede acompañar, a través de nosotros, puede acompañar a las demás personas. Bendiciones y que tengan una muy linda noche.